acudir y por participar en la que son las primeras jornadas de formación de la sidra de Escolleta. Son unas jornadas, yo pienso que interesantes. Lo que intentábamos es dar a conocer un poco a la gente lo que es la sidra de Escolleta, lo que hasta ahora era sidra de selección. Un poco introducir a la gente también en el mundo de la sidra natural, en este caso, como te digo, la sidra de Escolleta, ver un poco en qué se diferencia una sidra de otra y ver cuáles son las virtudes y cómo se elabora, la procedencia de la manzana, todo el proceso de la sidra. Dime, ¿qué has intentado transmitir en esta reunión? Bueno, la importancia de la manzana en la elaboración de sidra como el primer eslabón de la cadena y de qué depende esa calidad de la manzana. Hoy aquí en la ponencia, en la parte que te ha correspondido, ¿qué es lo que intentamos de alguna manera comunicar? Bueno, fundamentalmente dos cosas. Una, intentar trasladar al consumidor a través de la gente que está en contacto normalmente con ellos más formación sobre la sidra, que entendemos que cuanto más formación tienes, más capacidad tienes de decidir mejor sobre lo que consumes y valorar lo que haces. Y por otro lado, un reto que tenemos en la sidra en concreto, que es valorar dentro de eso la figura del escanciador, que nosotros este año particularmente queremos darle visualidad, darle capacidad de que sea realmente una figura profesional ya con todos los apartados y que es un icono de Asturias y que queremos que tenga ese reconocimiento. En principio nosotros lo que hacemos es, pues desde el proceso de producción primaria, donde se recoge la manzana, pues evaluamos que todos los estándares de control de calidad se siguen bajo unos parámetros que marca el reglamento. O sea, el reglamento específico, si era Escolleta, marca lo que son parámetros específicos desde recogida hasta envasado final, y la reglamentación técnico-sanitaria que existe. Lo que pretendemos es pues, sintetizar, ¿no? en muy pocos mensajes y de una manera clara todos los valores que incumben al mundo de la sidra en Asturias, a la cultura de la sidra en Asturias, y que nos valen para poder justificar esa demanda, que yo creo que es una demanda que traspasa lo sectorial, pues de en cierta manera dignificar y a la vez poder homologarla y certificar profesionalmente la figura del escanciador. Yo creo que se desconocen muchas cosas de la sidra y cosas que parecen elementales, ¿no? Como una marca calidad, es decir, ¿por qué se aprecia esto y no lo otro? Yo creo que nos falta mucha cultura sidra. Bueno, yo creo que la marca Asturias tiene que ser una suma de esfuerzos. Lo que a nosotros nos toca es los productos agroalimentarios, que desde luego son una seña de identidad en Asturias, desde luego, y la sidra en particular. Yo creo que llevamos estos últimos años potenciándolo cada vez más. Yo creo que en los últimos 50 años se ha caminado más que en 50 siglos, por decirlo en números redondos, y yo creo que ahora mismo tenemos que seguir caminando por ahí. La sidra tiene mucho futuro y además tenemos una personalidad con ella enorme, que es un icono también para Asturias. Pienso que los asturianos tenemos virtudes y tenemos defectos. Yo creo que la gente que hace las cosas bien la hay que primar. En este caso, pues el maestro escanciador. Cuando tienes un buen producto, para que llegue a un buen término, pues también tienes que tener un buen servicio a la hora de escanciar, de tratarlo bien, de mantenerlo a temperatura. Son unos cuantos condicionantes que sí que hay gente que está dispuesta a pagar un poco más y hay gente que no. Pero en este mundo, ya sabes, hay gente para todo y hay que respetar a todo el mundo, y nuestra misión es trabajar y hacerlo lo mejor posible. Sí, lo que tiene que ponerse es en los valores de calidad y de servicio que son. Habrá sidras de 2 euros que sean muy caras y habrá sidras de 5 euros que sean baratas. Es todo en función de la calidad y del servicio que te den.
para mí marca Asturias significa todo, sobre todo, ¿no? O sea, igual que cuando hablamos de un producto gastronómico, hablamos de lo diferente, de lo único, de lo propio, bueno, pues la propia Asturias en sí, bueno, pues tiene un potencial indudable en todo lo que se refiere desde lo cultural, lo histórico, lo artesano, la calidad, ¿no? Con lo que nos inunda por doquier. Y bueno, pues trata de creer en la potencia, en Asturias como potencia.